Hola, muy buenas. Bienvenidos a la lección 24 del permiso B de conducción de Autoescuela London. Hoy vamos a ver las señales verticales. Tenemos por un lado las de advertencia de peligros, por otro lado tenemos las de reglamentación y dentro de las de reglamentación podemos distinguir las de prioridad, prohibición de entrada, restricción de paso, otras señales de prohibición o restricción, obligación y fin de prohibición o restricción. Después, dentro de las de indicación, tendríamos indicaciones generales, carriles, servicios, orientación, paneles complementarios y otras señales. Y dentro de las señales de orientación, tendríamos las de preseñalización, dirección, identificación de carreteras, localización, confirmación y uso específico en poblado. Bien, para facilitar la interpretación de las señales, estas podrán llevar una inscripción. Es un panel complementario colocado debajo de las mismas, en el interior de un panel rectangular que contenga la señal. Aunque también nos dice que es posible sustituir o complementar estas inscripciones mediante uno o varios símbolos expresivos colocados en la misma placa. Como veis en la imagen, viene un panel complementario debajo de la señal de indicación. Las señales se colocan generalmente en el lado de la vía correspondiente a la circulación, fácilmente visibles y comprensibles al aproximarse a ellas. Para cada vía se utilizará un tamaño de señal adecuado a la velocidad habitual de los vehículos que circulan por ella. Bien, ahora vamos con las señales de peligro. ¿Cuál es la finalidad de las señales de peligro? Bueno, pues las señales de advertencia de peligro tienen por finalidad indicar a los conductores y demás usuarios de la vía la proximidad y la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a tiempo, con objeto de que se cumplan las normas de comportamiento que en cada caso sean procedentes. Es decir, ¿cuál va a ser la finalidad de una señal de peligro? Advertirnos de que va a llegar un peligro que, bueno, pues es difícil de ser percibido a no ser que nos avisen. De nada nos serviría que nos avisaran con una señal de advertencia de peligro, por ejemplo, dentro de una curva peligrosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo van a ser las señales de peligro? Pues tienen la orla de color rojo, el fondo blanco y los símbolos o letras en color negro. Su forma es un triángulo equilátero con la base horizontal y el vértice hacia arriba. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, dos paneles complementarios debajo en la misma señal. Son dos señales de advertencia de peligro, de curvas peligrosas, y en una nos pone 150 metros. Bueno, pues eso significa la distancia que tenemos desde la señal hasta que comience el peligro. O sea, tenemos 150 metros desde la señal hasta que va a empezar a comenzar el tramo de curvas peligrosas. Sin embargo, en el otro panel, nos indica la longitud del peligro. O sea, que a partir de la señal tenemos 4,25 kilómetros de curvas peligrosas. Una es la distancia a la que está el peligro y la otra es lo que dura, la longitud del peligro. Y aquí tenemos los distintos tipos de señales de peligro. Por ejemplo, la primera, intersección con prioridad, intersección con prioridad sobre vía a la derecha, intersección con prioridad sobre vía a la izquierda. Luego tendríamos otra que es muy parecida, pero que no hay que confundirla, es intersección con prioridad sobre incorporación a la derecha. Y la otra es intersección con prioridad sobre incorporación a la izquierda. Esa de la cruz que veis ahí, a la derecha del todo, arriba, es intersección con prioridad a la derecha. Esa nos recuerda la norma general de prioridad de la derecha. La otra es semáforos. La siguiente es intersección con circulación giratoria. La siguiente es puente móvil. La P6 es cruce de tranvía. La siguiente es paso a nivel con barreras. La siguiente es paso a nivel sin barreras. Y ahora las vamos a ir viendo todas una por una. Aquí tenemos más, todos los tipos de señales de peligro que tenemos. Y ahora las vamos a ir viendo una a una.
Bueno, nos dice cuando se trate de señales luminosas podrá advertirse que los símbolos aparezcan iluminados en blanco sobre fondo negro. Esto es para los paneles de señalización variable. Si nos pusieran la señalización también en negro, pues evidentemente con el fondo del panel variable en negro no se vería absolutamente nada, con lo cual bueno, pues se pueden iluminar en blanco sobre fondo negro. Bien, aquí vemos la señal de intersección con prioridad y nos indica peligro por la proximidad de una intersección con una vía cuyos usuarios deben ceder el paso. Aquí tenemos dos intersecciones. En la primera tenemos la señalización de intersección con prioridad. Es decir, el vehículo azul va a llegar a una intersección en la que tiene una señalización en la cual le está dando prioridad en esa intersección. ¿En qué intersección tiene prioridad? Pues en la primera intersección, en la que viene el coche rojo por su derecha. En esa tiene prioridad, pero al llegar a la siguiente, en la siguiente no tenemos ningún tipo de señalización, con lo cual, si no hay ningún tipo de señalización en la intersección, lo que tenemos que hacer es agarrarnos a la norma general. La norma general que nos dice, bueno, pues la norma general te dice que debes ceder el paso al que venga por tu derecha. Bien, la siguiente señal que tenemos es intersección con prioridad sobre vía a la derecha. Pues es igual que la de arriba, lo que pasa que no nos concede prioridad en toda la intersección, nos concede prioridad solo con respecto a la derecha. La siguiente, intersección con prioridad sobre vía a la izquierda. Es lo mismo, solo que nos concede prioridad única y exclusivamente sobre el que viene por nuestra izquierda. La siguiente señal sería intersección con prioridad sobre incorporación por la derecha. Bueno, pues esto sería una incorporación. Este tipo de señalización lo podéis tener tanto a la derecha como a la izquierda y suele ponerse pues, en autovías y en autopistas. Donde hay incorporaciones, ya sabéis que aunque tengamos este tipo de señal que nos concede prioridad con respecto al que se incorpora, también estamos obligados a facilitar en la medida de lo posible la incorporación. Bien, ahora ha cambiado la señal, veis ahí que tenemos la señal de calzada con prioridad, ¿vale? Ya me está dando prioridad en toda la calzada. En toda la calzada quiere decirse que en principio pasaríamos la primera intersección, tendríamos prioridad, pasaríamos la segunda intersección, también tendríamos prioridad, ¿hasta qué? Hasta que nos encontremos la señal de fin de calzada con prioridad. Bien. Aquí vemos una incorporación que podría ser pues, en una autopista o una autovía. Aquí veis el vehículo azul, que es el que tiene que ceder el paso. ¿Dónde debemos ceder el paso? Bueno, pues al principio del carril, justo donde vemos la señal del ceda al paso. Si tenemos que ceder el paso, nos tenemos que detener ahí. Cuando podamos, cuando esté la vía despejada, entonces iremos cogiendo velocidad, que para eso es un carril de aceleración, y entonces nos incorporaremos. El vehículo rojo, aunque tenga prioridad, también, como os he dicho antes, debe facilitar en la medida de lo posible el que el vehículo azul se pueda incorporar. Bien, esta es la señal que os he dicho antes, la de la cruz, es intersección con prioridad de la derecha. Bueno, pues nos indica peligro por la proximidad de una intersección donde tienen prioridad de paso los vehículos que vengan por la derecha. Realmente lo que nos está recordando es la norma general de prioridad de la derecha. Bien. Luego tenemos la señal de semáforos, nos indica peligro por la proximidad de una intersección aislada o tramo con la circulación regulada por semáforos. Puede ser que haya una fila de vehículos detenidos en el semáforo y, por lo que es conveniente, pues extremar la precaución. La siguiente es intersección con circulación giratoria. Bueno, pues vamos a llegar a una intersección y nos está avisando de que la circulación se efectúa de forma giratoria en el sentido de las flechas. O sea, siempre en el sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, aquí vemos, por ejemplo, el caso, tenemos la señalización de peligro por la proximidad de una intersección aislada o tramo con circulación regulada por semáforos. Nos está avisando de que puede haber vehículos ahí detenidos. Bueno, aquí en la imagen veis el paso de peatones y la línea continua transversal está pintada en el otro lado. Bueno, pues eso está mal.
tendría que estar hacia nuestro lado, ¿de acuerdo? Bueno. Ahora tendríamos la señal de intersección con circulación giratoria. Bueno, pues llegamos a una intersección y nos está avisando de que la circulación se va a realizar de manera giratoria. Aquí, por ejemplo, veis también, no deja de ser una intersección y además también nos está avisando de que la circulación se va a realizar de manera giratoria. Aunque veáis ahí un cuadrado en medio, bueno, pues puede haber un monumento o algo que no sea lo que estamos acostumbrados a ver típicamente en rotondas o en glorietas, ¿no? Que es, bueno, pues un redonchel con césped en medio o con una fuente, pues bueno, no tiene por qué ser así. Puede que haya, pues en la intersección un monumento, como os digo, pero que sepáis que con este tipo de señalización, en la intersección la circulación se hace de manera giratoria. Bien, seguimos. Señales de peligro. Bueno, tenemos aquí arriba la de puente móvil. Peligro por la proximidad de un puente que puede ser levantado o girado, interrumpiéndose así temporalmente la circulación. Bueno, pues esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cruce de tranvía. Peligro por la proximidad de cruce con una línea de tranvía que tiene prioridad de paso. Bueno, cuando vemos esta señalización, el tranvía tiene prioridad de paso tanto si nos viene por la izquierda como si nos viene por la derecha. La siguiente, paso a nivel con barreras. Peligro por la proximidad de un paso a nivel provisto de barreras o semibarreras. Después tenemos la de paso a nivel sin barreras. Peligro por la proximidad de un paso a nivel no provisto de barreras o semibarreras. Este sería además doblemente peligroso. Bien. Bueno, ahora tenemos aquí estos hitos, ¿vale? Que tenéis, por ejemplo, los de arriba tiene 3 marcas rojas, la segunda tiene 2 y la tercera tiene solo 1. Bueno, pues nos indica proximidad de un paso a nivel de un puente móvil o de un muelle. Bueno, indica la proximidad del peligro señalizado de un paso a nivel, de un puente móvil o de un muelle. Estos tipos de hitos pues van a venir siempre acompañados generalmente por cualquiera de esas señales que veis arriba y nos indica la distancia a la que está el peligro. La diferencia entre el de arriba, el de abajo y el de más abajo, bueno, pues el de las 3 rayas nos indicaría que está a 300 metros del peligro, proximidad. La de abajo nos indica aproximación, porque nos quedan 200 metros más o menos para llegar al peligro. Y la siguiente nos indica cercanía. Ya estamos a 100 metros. Entonces, para que os acordéis, porque en los test esta pregunta sale mucho y bueno, muchas veces no entendéis por qué habéis fallado. Bueno, pues os tenéis que fijar siempre en la palabra, la primera palabra, proximidad, aproximación, cercanía, que son las siglas de PAC. Bueno, la O la hemos añadido nosotros, pero para que os acordéis. P de proximidad, A de aproximación, C de cercanía. 300, 200 y 100 metros. No sé si ha quedado muy claro, pero es una regla pues, para que os acordéis. Bien, aquí tenemos la señal de situación de un paso a nivel sin barreras. Peligro por la presencia inmediata de un paso a nivel sin barreras. Ya sabéis que esto es muy peligroso. La siguiente, situación de un paso a nivel sin barreras de más de una vía férrea. O sea, si es difícil pasar un paso a nivel sin barreras de una vía férrea, imaginaos de más de una vía férrea. Doble complicado y peligroso. Bueno, aeropuerto. Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente vuelan aeronaves a baja altura sobre la vía. Bueno, diréis, bueno, ¿y a mí qué me importa que vuelen aviones? Sí, bueno, pues es por el ruido, porque tú a lo mejor vas circulando con el vehículo y, bueno, pues puedes oír un ruido que de repente te puede asustar mucho mientras vas circulando. Entonces, pues bueno, te están avisando de que ese ruido es porque hay un aeropuerto cerca y vuelan aviones a baja altura y bueno, pues producen este tipo de... Bien. Bueno, aquí tendríamos más señales de peligro. Teníamos la de curva peligrosa hacia la derecha. Bueno, pues poco más hay que decir de esta señal.
Curva peligrosa hacia la izquierda, lo mismo pero hacia la izquierda. Curvas peligrosas hacia la derecha. La primera sería hacia la derecha. Eso es un tramo, una sucesión de curvas peligrosas próximas entre sí. Bueno, en este caso, en la primera señal, nos dice que la primera sería hacia la derecha. Después tendríamos la misma señal, son curvas peligrosas, pero bueno, la sucesión de curvas, la primera sería hacia la izquierda. Bien, aquí tenéis el ejemplo, curva peligrosa. Bien, aquí tenemos perfil irregular, peligro por la proximidad de un resalto o badén en la vía o pavimento en mal estado. Nos dice que ante esta señal hay que moderar la velocidad. Si el pavimento está en mal estado, el vehículo puede derrapar o incluso sufrir una avería en la suspensión. Bueno, pues hay que tener cuidado cuando vemos que hay un perfil irregular o que está en mal estado, porque, bueno, pues puede resultar peligroso si no moderamos la velocidad. Luego tenemos la de resalto, que este es peligro por la proximidad de un resalto en la vía. Bueno, pues ya puede ser un paso elevado de peatones o simplemente pues un resalto para que moderemos la velocidad porque vamos a llegar a un sitio o una intersección o un lugar peligroso. Bien, luego tenemos la de badén, que es peligro por la proximidad de un badén en la vía. Bueno, pues es lo contrario que un resalto. Sería una hondanada. Bueno, aquí tenemos la de bajada peligrosa. Bueno, nos dice peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente descendente. La cifra indicada, bueno, pues indica la pendiente en porcentaje. Bien, para saber si es ascendente o descendente, porque muchas veces os liáis con este tipo de señal, yo os diría que os imaginéis que los dos ceritos del porcentaje, os imaginéis que son los faros delanteros del vehículo. Entonces, en este caso sería en bajada, iría en bajada. La siguiente señal, pues si los dos faritos son los faros delanteros, pues iría en subida, con fuerte pendiente. Bien, ¿qué quiere decir esto del porcentaje? Bueno, pues que de cada 100 metros de longitud recorrida, 10 metros son hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces de ahí sacamos el porcentaje. Bien, luego tenemos estrechamiento de calzada por la derecha. Esto está mal puesto. Bien, están mal puestas. Bueno, esta que veis aquí, la primera señal sería estrechamiento de la calzada, ¿vale? Después, la de abajo sería estrechamiento de la calzada por la derecha y la de abajo del todo sería estrechamiento de la calzada por la izquierda. Están mal colocadas, pero bueno, esta no tiene mucha pérdida. Se ve perfectamente por dónde es el estrechamiento. Bien, la primera tenemos obras. Peligro por la proximidad de un tramo de la vía en obras. Bueno, pues que puede haber obreros en la calzada trabajando y hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, pues es un peligro. Pavimento deslizante. Nos indica peligro por la proximidad de una zona de la calzada cuyo pavimento puede resultar muy deslizante. La siguiente es paso para peatones, el peligro por la proximidad de un paso para peatones o donde frecuentemente pues cruzan los peatones. Niños, peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños, tales como escuelas, zonas de juegos, en fin, pues colegios, zonas donde pueden salir los niños corriendo y bueno, pues hay que tener cuidado porque bueno, pues es un peligro. Bien, ahora tenemos la de ciclista, peligro por la proximidad de un paso para ciclistas o de un lugar donde frecuentemente los ciclistas salen a la vía o la cruzan. Paso de animales domésticos. Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales domésticos. Bueno, esta señal de animales domésticos ya sabéis que no les concede prioridad, simplemente es una señal de peligro, nos está avisando de que, bueno, pues puede ocurrir que cruce un animal doméstico. Bien, para que tengan prioridad los animales, debajo de esta señal tendría que venir una plaquita blanca donde pusiera cañada. En ese caso sí que tendrían prioridad de paso los animales. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, la de abajo es paso de animales en libertad, pues peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad.
La de abajo, circulación en los dos sentidos. Peligro por la proximidad de una zona de la calzada donde la circulación se realiza tanto provisional o permanentemente en los dos sentidos. Y ahora vamos con la de desprendimiento. Bueno, peligro por la proximidad de una zona con desprendimientos frecuentes y la consiguiente posible presencia de obstáculos en la calzada. Conviene no detenerse en este lugar y pasar lentamente y con cuidado. Bien, esto suele pasar en sitios de montaña, pues que puede haber desprendimientos y conviene tampoco pasar a mucha velocidad y pasar lentamente y con cuidado. Bueno, muelle. Peligro debido a que la vía desemboca en un muelle o en una corriente de agua. De noche o con tiempo lluvioso, pues es que esto podría confundirse la calzada con la superficie de agua con el consiguiente peligro, claro, de que pudiéramos caer al agua. La siguiente es proyección de gravilla. Bueno, peligro por la proximidad de un tramo de vía, donde existe el peligro de que se proyecte gravilla al pasar los vehículos. Debe moderarse la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, evitando acelerones y frenazos y movimientos bruscos del volante. Bueno, pues porque podríamos proyectar con nuestro vehículo al que viene detrás la gravilla, podría, bueno, pues romperse un cristal. Bien, viento transversal. Bueno, esta nos indica peligro por la proximidad de una zona donde sopla frecuentemente viento fuerte en dirección transversal. Puede haber una manga de tela u otro dispositivo similar para indicar la dirección y la fuerza del viento. Bueno, por un lado tenemos la señal, pero aunque veamos la señal tampoco sabemos de dónde sopla el viento. Entonces, en algunos sitios, generalmente, puede haber una manga de tela y bueno, pues dependiendo de cómo sople el viento, pues irá hacia un lado y hacia el otro. Y así también nos servirá a la hora de, bueno, pues circular y tener un poco de precaución para circular con este viento racheado. Bueno, luego tenemos la de escalón lateral, peligro por la existencia de un desnivel a lo largo de la vía en el lado que se indique en el símbolo. Bueno, pues en este caso vemos la señal, el desnivel estaría en el lado derecho. La de abajo, congestión. Bueno, peligro por la proximidad de un tramo en que la circulación se encuentra detenida o dificultada por congestión de tráfico. Esta señal también puede estar situada en lugares en los que se produzcan frecuentes retenciones de tráfico. Bueno, pues donde generalmente se sabe que se producen retenciones o bien, pues yo qué sé, porque ha habido un accidente y bueno, pues se ha colapsado la vía, en fin, se puede poner por distintos motivos. Bien, aquí tenemos la de obstrucción en la calzada, peligro por la proximidad de un lugar en que hay vehículos que obstruyen la calzada debido a avería, accidente u otras causas. Esto cuando queda un vehículo accidentado, generalmente los vehículos cuando tienen un accidente no se quedan bien aparcaditos ahí a la derecha, no, se suelen quedar ahí en medio de la vía, obstaculizando y son un peligro. Entonces tienen que poner este tipo de señal para que sepamos que, bueno, que hay algo ahí obstruyendo la calzada. Luego tenemos la de visibilidad reducida, peligro por la proximidad de un tramo en que la circulación se ve dificultada por una pérdida notable de visibilidad debido a niebla, lluvia, nieve, humos, cualquier tipo de, bueno, lo que sea, que hay una pérdida notable de visibilidad. Luego tenemos la de pavimento deslizante por hielo o nieve. Nos indica peligro por la proximidad de una zona de la calzada cuyo pavimento puede resultar especialmente deslizante a causa del hielo o nieve. En la otra que hemos visto antes, habéis visto que nos indicaba pavimento muy deslizante, pero no nos decía el motivo. Bueno, pues esta señal concretamente nos indica pavimento deslizante por hielo o nieve. Bien, la siguiente nos indica otros peligros. Bueno, pues indica la proximidad de un peligro distinto de los advertidos por otras señales. Es cualquier otra cosa que, bueno, pues nos la indican con este tipo de señal. Y con esto damos fin a esta lección. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya quedado las cosas claras. Y ya sabéis que tenemos Facebook, le dais al me gusta si os ha gustado y si queréis lo compartís.